Amigos de Contrapunto, vamos a conversar con Francisco Rodríguez, economista, analista del tema financiero, macroeconómico, pero también con muchísimas herramientas para ver el tema de la influencia política dentro de lo que pueden ser las políticas y las acciones de un gobierno para atender a la gente. Gracias, Francisco, por visitarnos nuevamente y por recibirnos en tu espacio. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, Goyo. Un placer conversar contigo. Chévere. Mira, Francisco, con estos resultados digamos, del domingo pasado, el juego pareciera que no se destranca, de que no hay un nuevo escenario para acceder a recursos, que la crisis económica terminaría agudizándose, no se abren nuevas expectativas. ¿Cuál es la percepción que tienes acerca del escenario que se sirve en el cortísimo plazo? Sí, ciertamente este es un escenario muy complejo porque el gobierno de Maduro llamó a las elecciones parlamentarias a pesar del rechazo de la comunidad internacional y a pesar de saber que las elecciones no iban a ser reconocidas por Estados Unidos, por Europa. Y eso además se combina con un resultado muy desequilibrado en el cual por los números preliminares que tenemos ahora pareciera que las fuerzas que respaldan a Maduro van a quedar con aproximadamente el 90% de los diputados. Y eso quiere decir que no hay fuerzas políticas adicionales, no hay fuerzas políticas alternativas a estos dos grandes bloques, que son el bloque que lidera Maduro y el bloque que lidera Guaidó y el G4, que están enfrentados de una forma irreconciliable. Entonces, en la medida en la que no se dé un acuerdo entre estas partes, yo creo que nosotros vamos a seguir con la misma crisis de gobernabilidad y esa crisis de gobernabilidad va a tener efectos muy fuertes, muy severos sobre la economía y sobre el bienestar de los venezolanos. Entonces, sigue el juego trancado. ¿Cuáles son las posibilidades o las ventanas que habría que tratar de abrir para tratar de acceder al financiamiento que requiere Venezuela, ya que ha caído la producción, tenemos una hiperinflación galopante y el esquema se agudiza? Hemos hablado ya a veces de ver, acudir a los multilaterales, pero sigue sin ser una opción, digamos, cercana en este momento. Sí, el tema de acudir a los multilaterales, que se puede acudir a los multilaterales, o sea, ciertamente es una opción lógica, es una opción que el país debería seguir en esta situación, y hay dinero disponible de los entes multilaterales para atender al país, es que se requiere un acuerdo entre las partes, y las partes muy en concreto son Guaidó y Maduro. O Maduro, que es el que tiene el control de facto del territorio nacional, y quien quiera que sea que la comunidad internacional reconozca como gobierno, si esa persona es distinta de Maduro, entonces eso uh, hace que se requiera un acuerdo para que se pueda acceder al financiamiento internacional. ¿Por qué? Bueno, veamos por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, la posición que tiene es que no reconoce a ninguno de los dos gobiernos. Y no los reconoce porque no hay consenso dentro de su directiva con respecto a quién reconocer. Entonces, la gerente general no ha querido imponer la decisión por encima de un grupo de países que quieren reconocer a Maduro y un grupo de países que quieren reconocer a Guaidó. La única forma que se destranque esto es que estos dos grupos se pongan de acuerdo. Hay otros casos, por ejemplo, el caso del dinero que está en el Banco de Inglaterra. Otra vez, hay una disputa legal entre dos bancos centrales, el Banco Central de Guaidó, el Banco Central de Maduro, y en este momento los recursos están congelados como resultado de esa disputa, que es una disputa que puede tardar meses o incluso años en resolverse. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la posibilidad de buscar financiamiento en los mercados de capital internacionales, lo cual requeriría una reestructuración de deuda y otra serie de pasos que tomarían bastante trabajo, incluso ahí llegamos al hecho de que la deuda internacional se emite en los mercados de deuda de Nueva York, la deuda se reestructura también en base a contratos de Nueva York,
Y en Nueva York, gústele a quien le guste, el presidente reconocido por las Cortes de Nueva York es Juan Guaidó. Y eso se deriva directamente del hecho de que es el presidente reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, todos los caminos nos llevan al mismo lugar, a que si no hay un acuerdo político entre las partes, este tema de financiamiento no se va a destrancar y el país va a seguir estando crecientemente aislado de los mercados financieros, de las fuentes de financiamiento, de la utilización de sus recursos y por lo tanto de las posibilidades de atender la pandemia como lo están haciendo otros países. Francisco, en las relaciones que ha desarrollado la fundación que también dirige, Petróleo por Venezuela, ¿no? El tema del triunfo de Joe Biden puede dibujar un nuevo escenario de presiones, de otro tipo de presiones que pudieran abrir espacios para la negociación y lograr que fluya, no sé, petróleo por alimentos, que pueda llegar gasolina, que el tema del diésel sea abordado de otra forma, porque entonces se le empieza a poner más pequeñita, digamos, la situación al pueblo venezolano a partir de las decisiones de sanciones que tienen los Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Qué espacios ves tú que se pueden, en los que se puede avanzar? Sí, yo creo que hay varios espacios. Yo sí creo que la administración Biden va a entrar revisando lo que ha sido la estrategia de máxima presión de la administración Trump. La estrategia de máxima presión de la administración Trump básicamente se resume en vamos a aumentar sanciones a cada paso. O sea, si el gobierno da un paso que viola alguna de nuestras advertencias, después que nosotros advertimos que no lo diese, si el gobierno de Maduro da un paso, entonces nosotros respondemos con una sanción y seguimos aumentando la presión hasta el máximo, porque supuestamente si llega al máximo, entonces el gobierno, la presión va a ser tan fuerte que se va a ver obligado a ceder. Esa ha sido la visión de la administración Trump. La visión de la administración Biden es distinta. La visión de la administración Biden es una visión que quiere lograr cambios en la conducta del gobierno de Maduro y que quiere lograr que se den acuerdos que lleven a elecciones presidenciales monitoreadas por la comunidad internacional, pero sin embargo no está dispuesto a seguir esa línea de aumentar la presión, aumentar la presión, aumentar la presión. Entonces, eso establece espacio para que haya dos cambios de política. Primero, yo creo que va a haber un cambio de política con respecto a las sanciones secundarias. Yo creo que nosotros vamos a ver a un gobierno que va a estar mucho menos dispuesto a presionar a empresas no estadounidenses, como lo ha estado la administración de Trump, para que no compren petróleo de Venezuela y para que no hagan negocios con Venezuela. Entonces, por lo tanto, yo creo que muy probablemente se va a restablecer la posibilidad de que empresas extranjeras, no estadounidenses, como ocurría hasta hace un mes, hagan canjes de petróleo por diésel con Venezuela. Creo que Eso no además... sería un oxígeno para la administración Maduro, porque así lo No, ven algunos de los sectores políticos en pugna en Venezuela. bueno, yo creo que sería un oxígeno para el país. Con respecto a si esto es un oxígeno para Maduro o no, mira, yo tengo severas dudas. O sea, y nosotros de hecho lo hemos visto en este mismo proceso electoral que se está manifestando. Yo creo que mientras, a medida que el país más se empobrece, lo que ha pasado es que el gobierno se ha fortalecido más relativo al resto de la sociedad. O sea, fíjate, la gente creía que una crisis económica iba a sacar a Maduro y que Maduro no podía sobrevivir una crisis incluso cuando se pensaba que esa crisis podía ser muchísimo menor que lo que efectivamente terminó siendo. Yo recuerdo cuando la gente decía, no, es que si hay un default de deuda externa, entonces Maduro sale. Bueno, ocurrió un default de deuda externa en el 2017 y Maduro sigue ahí. O sea, han pasado tantas cosas y siempre lo que ha pasado es que la economía se ha deteriorado, pero eso no quiere decir que el gobierno salga. Cuando la economía se deteriora
y tenemos, vamos, elecciones democráticas bajo condiciones normales y los gobiernos pierden elecciones. Pero ya cuando estamos en una dinámica más autoritaria, los gobiernos no necesariamente pierden el poder cuando la economía se deteriora, más bien pueden fortalecerse más relativo al resto de la sociedad. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo tengo dudas de que estos cambios que puede introducir la administración Biden vayan necesariamente a darle oxígeno a Maduro. Yo sí creo que le van a dar oxígeno a los venezolanos. Yo creo que la situación de los venezolanos es muy complicada y está exacerbada por las graves carencias de gasolina, lo cual si suma una escasez generalizada de diésel, puede tener consecuencias muy, muy fuertes sobre la cadena alimenticia y sobre el bienestar básico y la nutrición básica de los venezolanos. Ahora, sí creo que nosotros vamos a ver que se va a dar además no solo una reversión Las del fin, sanciones secundarias, hablabas, ¿no? ¿no? Bueno, para ser más preciso, lo que la administración Trump hizo fue ponerle fin a una excepción que ellos tenían a la regla de cómo imponían sanciones secundarias con respecto al tema del diésel, sino que además creo que nosotros vamos a ver que no van a estar dispuestos, la administración Biden no va a estar dispuesto a amenazar directamente a India, a la China, a que si compran petróleo venezolano los van a sancionar. Y eso quiere decir que probablemente veamos una recuperación de las ventas a esos países. Ahora, si se quiere ir más allá de eso, si se quiere, por ejemplo, el volver a abrir el mercado estadounidense al petróleo venezolano, o que Venezuela pueda volver a importar derivados y productos e insumos necesarios de Estados Unidos, o que se puedan levantar las sanciones financieras para que el país pueda reestructurar su deuda, entonces yo creo que ahí ya estamos en una situación un poco distinta, donde lo que hay que entender es que ninguna de esas cosas puede ocurrir si no hay un acuerdo entre el Guaidó y Maduro. Y aquí no estoy hablando de lo que uno quiere que sea, estoy hablando de una realidad. La realidad es que aún si tú levantases todas las sanciones mañana, Venezuela no puede vender petróleo en Estados Unidos si no hay un acuerdo entre Guaidó y Maduro, porque Maduro es el que controla la producción de petróleo y Guaidó es el que controla la capacidad de venderlo en Estados Unidos. Venezuela no puede reestructurar su deuda si no hay un acuerdo entre Guaidó y Maduro, porque Guaidó es el único que puede firmar contratos de reestructuración de deuda en Estados Unidos, pero el único que puede generar un flujo de ingresos en base a los ingresos fiscales de la nación como para comprometerse a pagar la deuda reestructurada es el gobierno de Maduro. Lo que sí creo que nosotros podemos comenzar a ver es que la administración Biden comience a señalarle a estos dos grupos que tienen que ponerse de acuerdo por lo menos en temas humanitarios, por lo menos en temas que atiendan a la situación de los venezolanos. O sea, separar la negociación humanitaria del conflicto político. Si no se pueden poner de acuerdo en quién debe estar en la presidencia y quién debe manejar la asamblea y quién es el que deben llamar presidente de Venezuela, bueno, ese es un conflicto que se tendrá que dirimir en su propio tiempo. Pero sí creo que hay mucha voluntad a abrir espacio para que las partes se puedan poner de acuerdo, por lo menos en medidas que hagan que esta crisis sea menos dura sobre la mayoría de los venezolanos y que proteja a los venezolanos de los efectos colaterales de esta crisis política. Hablando igual del tema político, ya sabemos que hay una asamblea electa que de facto ocupará los espacios y, digamos, la burocracia, digamos, del Estado a partir de enero. Pero el año que viene también hay elecciones de gobernadores, de alcaldes. Ese escenario puede influir dentro de lo que sería destrancar el juego o enviar las señales necesarias a los agentes económicos y agentes de política económica para mejorar la situación de los venezolanos. ¿Tú crees que eso pudiera suceder o no está dentro de la ecuación? Yo creo que puede tener un efecto, y puede tener un efecto porque yo creo que la oposición en particular, y la oposición, digamos, liderizada por Juan Guaidó y los partidos agrupados en el G4, se tiene que estar haciendo la pregunta, y se va a estar haciendo la pregunta el año que viene, bueno, ¿y qué hacemos con las gobernaciones y las alcaldías?
O sea, ya tú tienes boicot sobre boicot electoral. Que se hizo un boicot de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, se participó en las elecciones de gobernadores de 2017, después se hizo un boicot a las elecciones municipales, se hizo un boicot a las elecciones presidenciales, y después de eso, ahora hemos tenido también un boicot a las elecciones legislativas. Ahora, si esta estrategia de boicotear las elecciones, de no participar en las elecciones, sigue sin rendir resultados, entonces yo creo que va a haber definitivamente una búsqueda dentro de la oposición por una estrategia nueva. Y creo que cuando nos enfrentamos a las elecciones de gobernadores, estamos frente a una situación un poco distinta, porque ahí sí que hay una cierta concreción. A la gente le importa quién es su gobernador. Déjame decirte que lamentablemente a la gente no le importa mucho quién es su diputado, porque los poderes legislativos siempre han sido algo bastante lejano para la mayoría de la gente y la gente los ve como inefectivos. Para la gente le importa mucho quién es su gobernador, quién es su alcalde. El que le arregla la calle, el que lo atiende, el que atiende, digamos, esa necesidad, digamos, inmediata, ¿no? Es el que lo toca. Exactamente. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener un proceso de candidaturas, incluso espontáneas, y donde además yo no entiendo con qué argumento, o sea, a menos que logren sacar a Maduro de aquí hasta antes de esa elección, yo no entiendo con qué argumento la oposición le puede ir y decir a los electores: quédense en la casa de nuevo, porque ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a deslegitimar a las gobernaciones de las alcaldías. ¿No? Pero, o sea, ¿cómo es que deslegitimar al gobernador, a los gobernadores, a los alcaldes va a sacar a Maduro del poder? En todo caso, ese cuento, digamos, lo echaste incluso en el 2017, cuando entregaste la gobernación del Zulia, porque el gobernador electo del Zulia decidió a que no se iba a juramentar frente a la Asamblea Nacional Constituyente, y al final eso no tuvo, digamos, ningún impacto tangible sobre el elector de Zulia. Entonces, yo sí creo que vamos a tener mucha presión de parte de todas las fuerzas políticas por revisar la estrategia de boicot y volver una estrategia de competencia electoral. Y fíjate que también tenemos otra señal interesante aquí, que es que nosotros tenemos un gobierno que, por más que sea, ha mostrado una debilidad en términos de la capacidad de convocatoria popular, porque es un gobierno que sacó, bueno, de acuerdo con el primer boletín del CNE, 3,5 millones de votos. Probablemente eso suba en el boletín final alrededor de 4,2, 4,3. O sea, igual, estamos hablando de un gobierno que sacó 2 millones de votos menos que lo que sacó en el 2018. Entonces, el problema, o sea, lo que aquí se muestra, y de hecho, cuando sacas los números te das cuenta que solo el 20% del padrón electoral está votando por el gobierno. Entonces aquí sí se abre una posibilidad en la cual la oposición puede comenzar a sacar los cálculos y decir: bueno, pero si nosotros sacamos 4 millones de votos y sacamos a 4 millones de personas a votar, la oposición ha sacado en el 2015 con un padrón electoral menor, la oposición sacó 7,7 millones de votos. Ahorita solo necesita 4 millones de votos para ganar unas elecciones al gobierno. Entonces, eso, yo sí creo que ahí se van a hacer los cálculos de nuevo. Y aquí hay otro tema que es muy importante, que es que la comunidad internacional, o sea, cuando cambia de la administración Trump a la administración Biden, ¿cuál es el otro cambio que hay? Que ahora tú tienes a la comunidad internacional alineada en la búsqueda de una solución pacífica, democrática y negociada. Y eso quiere decir que aquí va a haber mucha presión para tratar de negociar un acuerdo electoral. La pregunta es si Maduro va a estar dispuesto a negociar ese acuerdo electoral. Pero yo estoy seguro que la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos, van a estar ahora alineados en decirle a la oposición: miren, la única vía es que ustedes negocien un acuerdo de condiciones electorales aceptables y ustedes vayan a sus elecciones, y si les toca esperar a las elecciones presidenciales en el 2024, de repente eso es lo que toca esperar, pero que por lo menos comiencen a competir electoralmente otra vez. Eso no pasaba con Trump, porque la señal que Trump estaba mandando era: no vayan a elecciones porque nosotros vamos a resolver esto a través de máxima presión y a través de la idea de que todas las opciones están sobre la mesa, que era una forma de hablar de la intervención militar o de la amenaza de la intervención militar. Pero amenaza creíble, ¿no? Esa amenaza creíble.
que resultó ser increíble. Y ese era no, el problema es que nadie se la creyó, o por lo menos tal vez se la creyó la oposición, pero no se la creyó Maduro. Yo estoy seguro de que si Maduro se lo hubiese creído, posiblemente habría agarrado su maleta. Pero como Maduro no se la creyó, entonces vamos, terminó demostrando que no era creíble. Y de hecho, recientemente, justamente una entrevista que hicieron hace unos días a Leopoldo López, donde él dice que esto se habló con Trump y que Trump les dijo que esa opción efectivamente no estaba contemplada, o sea, que no estaba sobre la mesa la opción militar. Ahora, lo que está claro es que por lo menos durante Trump se decía que estaba sobre la mesa. Aquí va a estar muy claro que esa opción no está sobre la mesa y la administración Biden va a decir que no está sobre la mesa. Entonces, eso lo que quiere decir es que es que la única alternativa que tenemos, porque al gobierno de Maduro no se le va a sacar por la fuerza, no se le va a sacar porque se volteen los militares, yo no creo, por lo menos, creo que si se iban a voltear ya se hubiesen volteado. Entonces la única forma de resolver este problema, de por lo menos parcialmente resolver este problema, es que se lleguen a acuerdos y que se lleguen a acuerdos que tengan una solución institucional y eso quiere decir que estos acuerdos son acuerdos que pueden llevar a la participación electoral de nuevo por parte de la oposición. La pregunta, como te dije, es si Maduro va a estar dispuesto a, a ceder en términos de hacer las concesiones mínimas como para lograr que se restablezca esas condiciones electorales básicas que la comunidad internacional está pidiendo. Pero sí creo que es muy importante entender que el problema, la razón por la que hasta ahora no hemos tenido una solución electoral, no es porque el gobierno de Maduro se haya negado a aceptar condiciones electorales que sean, digamos, que cumplan con los estándares internacionales. Yo creo que el gobierno de Maduro, o sea, y no estoy diciendo que las tenemos, yo creo que no las tenemos, pero yo creo que el gobierno de Maduro probablemente sí estaba dispuesto a entrar en esa negociación donde podían terminar haciendo muchas concesiones. Lo que no estaban dispuestos a hacer era llamar a unas nuevas elecciones presidenciales. Y creo que ahí la comunidad internacional con la administración Biden va a reevaluar ese objetivo de tener elecciones presidenciales adelantadas. No porque es un objetivo que no quieran. Y ojo, y esto es lo mismo que yo pienso sobre la posición realista que debe tener la oposición. O sea, yo me considero opositor y por supuesto que yo quiero unas elecciones presidenciales adelantadas, quiero unas elecciones presidenciales ya. Yo participé en la campaña de Henry Falcón para las elecciones de 2018 y nosotros no reconocimos los resultados electorales y nosotros impugnamos esas elecciones frente al TSJ e insistimos que esas elecciones no son válidas y que Maduro no es constitucionalmente el presidente de Venezuela. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que sea realista. O sea, a estas alturas está claro que nosotros es muy improbable que logremos elecciones presidenciales adelantadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, aquí sí hay la posibilidad de un acuerdo para que tengamos elecciones no presidenciales, pero sí regionales. Y aquí hay un punto importante que creo que es importante meter en la discusión, y quién sabe si parlamentarias otra vez. Y que esas elecciones así ocurran bajo una observación internacional que les dé mucha mayor credibilidad. ¿Y por qué pongo el elemento de parlamentarias? Yo creo que este es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Es importante que recordemos que hay un mecanismo constitucional para disolver a la Asamblea Nacional. O sea, que en el momento de una negociación política, si de lo que se trata es de resolver el impasse sobre las elecciones parlamentarias y volver a elegir una asamblea en este momento con mayor competitividad de las fuerzas políticas, se podría tomar el paso de que a la Asamblea y el Ejecutivo diesen pie a los supuestos constitucionales que llevan a la disolución de la Asamblea Nacional y al llamado a nuevas elecciones. Eso se puede hacer perfectamente dentro del marco de la Constitución. Y creo que eso va a estar sobre la mesa el año que viene. El volver a llamar elecciones parlamentarias en un acuerdo que logre la repetición de las elecciones parlamentarias, si bien al mismo tiempo en el proceso de negociación
la aceptación de que los procesos presidenciales que vendrían serían o las elecciones del 2024 o la elección que pueda surgir de un referéndum revocatorio. Es decir, habla de un proceso de cambio, digamos, sustancial de la negociación política o de la relación política con Estados Unidos. Incluso habla de la posibilidad de que Estados Unidos cambie su hombre en el terreno, como hablaba de Guaidó. Eso lo visualizas. Mira, eso, digamos, yo no creo que eso va a pasar ahora. Yo no creo que va a pasar inmediatamente. Yo creo que ahí hay un sesgo por mantener las políticas actuales. Digamos, también hay que entender una cosa. Venezuela no es la prioridad en la política exterior de Estados Unidos y no es la prioridad en el gobierno de Biden. O sea, el gobierno de Biden tiene que enfrentar una pandemia. En este momento, las incidencias de COVID-19 en Estados Unidos están otra vez en un pico. Tiene que distribuir efectivamente una vacuna, tiene que llevar adelante un programa de reactivación económica. Tiene que lidiar con los fuertes problemas de deuda acumulada, por ejemplo, de deuda de inquilinos, de deuda estudiantil, toda una serie de deudas impagables que se han acumulado durante este periodo. Y a nivel internacional, tiene que comenzar por resolver, vamos, los problemas más álgidos que quedaron, tales como la relación con Irán y la relación con China. Entonces, después de que, o sea, si tú te metes en las cabezas del presidente Biden, o sea, en el momento que alguien le llegue a hablar de Venezuela y que él esté dispuesto a hablar de Venezuela, probablemente van a haber pasado 6 meses antes de que él ni siquiera esté dispuesto a tener esa conversación. Entonces yo creo que en ese periodo probablemente se va a mantener el status quo de las políticas con algunas posiblemente pequeñas variaciones dentro del margen de autonomía que tenga el secretario de Estado. Ahora, yo sí creo que hay un problema, digamos, mucho más grave, que es el problema de que aquí, en este proceso político, ha perdido legitimidad Maduro y ha perdido legitimidad Guaidó. Y esa es una realidad. Y esa es una realidad que viene como producto del desgaste. O sea, la realidad es que la comunidad internacional en este momento está escéptica sobre la posibilidad de Guaidó de generar un cambio político. Y eso lo que quiere decir es que se están haciendo muy en serio una serie de preguntas tales como, bueno, o sea, digamos, ¿cuáles son las alternativas al reconocimiento? Y aquí estoy hablando no solo ni tanto de Estados Unidos, porque yo creo que este también es un tema en Europa. O sea, nosotros tenemos que recordar que la decisión de reconocer a Guaidó fue una decisión que Europa en sí solo la tomó de forma intermedia. Europa todavía reconoce a los embajadores de Maduro y los países europeos tienen embajadores en Caracas que interactúan con el embajador, que interactúan con el gobierno de Maduro. Um, el, o sea, interactúan con la Cancillería, pero interactúan con el gobierno de Maduro. El embajador del Reino Unido de Venezuela interactúa con el gobierno de Maduro. La embajada española, si bien lo que hay es un encargado de negocios en este momento, también interactúa con el gobierno de Maduro. Entonces hay en realidad un reconocimiento de facto de Maduro, que es distinta de la situación de Estados Unidos, donde Estados Unidos no interactúa diplomáticamente con el gobierno de Maduro, interactúa con el gobierno de Guaidó. Entonces yo sí creo que nosotros podemos llegar, o sea, que se puede dar una situación de vacío, donde la comunidad internacional el año que viene no es que diga, vamos a cambiar a Guaidó por el señor José Gregorio Yepes como líder de la oposición, sino que diga, aquí no hay presidente legítimo. O sea, ni Maduro es el presidente legítimo, ni Guaidó es el presidente legítimo. Porque la realidad es que cuando te pones a ver los argumentos jurídicos, bueno, o sea, digamos, si no ha habido elecciones para un poder, entonces tú puedes decir que se mantiene el que estaba ahí antes. Esa es la tesis de la continuidad administrativa. O tú puedes decir que ese poder está vacante. Bueno, ok, no ha habido elecciones válidas, según la comunidad internacional, ni para la presidencia ni para la Asamblea Nacional. Si se sigue la tesis de la continuidad administrativa, Guaidó es presidente, pero también lo es Maduro. Si se sigue la hipótesis de la vacancia, ni Guaidó ni Maduro son presidentes.
Entonces, yo sí creo que nosotros podemos quedar un poco en ese limbo donde algunos países comiencen a lavarse las manos y a decir, bueno, este rollo está como que muy complicado, nosotros no le vamos a hacer ningún favor a Maduro, pero la verdad es que tampoco tiene mucho sentido que nos sigamos metiendo mucho ahí, y tampoco tiene sentido que nosotros reconozcamos la presidencia de alguien mucho más allá del mandato para el cual fue electo. Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones se van a dar, y ese tipo de discusiones son parte de lo que va a presionar a la oposición para llegar a un acuerdo político. O sea, yo creo que aquí va a haber dos tipos de presión. Va a haber una presión para llegar a un acuerdo político, que ahí hay que ver si Maduro está dispuesto a ceder para llegar a ese acuerdo político, que implique una salida electoral. Déjame ponerte un ejemplo, que yo creo que nosotros estamos muy cercanos a esa situación. En Venezuela se firma un acuerdo en los primeros meses del 2003. Creo que fue, si no me equivoco, en abril del 2003. Ese acuerdo lo suscriben los representantes ante la mesa de diálogo, que en ese momento estaba mediada por el expresidente César Gaviria, secretario general de la OEA, y por el Centro Carter. Ese acuerdo es un acuerdo en el cual las fuerzas políticas, tanto la oposición como el gobierno, deciden que el impasse venezolano se va a resolver a través de la ruta de referéndum revocatorio. Y ahí comienza el camino hacia el referéndum revocatorio, y esa es la razón por la que tenemos observadores electorales en el referéndum revocatorio en el 2004 de la OEA y del Centro Carter, porque ellos habían quedado como observadores, como veedores de ese acuerdo. Esa solución electoral, aunque no le haya gustado a la oposición, en ese momento se resolvió a favor de Chávez, porque Chávez ganó el referéndum revocatorio. Yo creo que nosotros vamos a tener una presión por un acuerdo similar, donde las partes acepten una salida electoral en ciertos tiempos que no necesariamente son los tiempos preferidos de la oposición, y que permita a la comunidad internacional decir, aquí ya le hallamos una salida institucional, constitucional y electoral a la crisis venezolana. Separado de eso, va a haber otra presión. La presión va a ser porque se den acuerdos humanitarios, no necesariamente políticos. Acuerdos para enfrentar la pandemia, acuerdos para enfrentar la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja, acuerdos para reinsertar a la economía venezolana en la economía mundial. Estos son acuerdos cuya presión viene en parte de la comunidad internacional, que está preocupada por la crisis de Venezuela, en parte del resto de los países de América Latina, que están preocupados por el éxodo de diáspora venezolana. Eso es el que ha generado el problema de la migración, pero además en parte presionado por la sociedad civil, porque yo creo que la sociedad civil está pidiendo estos acuerdos de una forma muy clara. Y si hay algo interesante en este momento que nosotros tenemos en Venezuela, es que durante todo este proceso de pérdida de representatividad de los liderazgos políticos, ha comenzado a emerger una sociedad civil sólida, autónoma, que está buscando una solución a sus problemas. Entonces yo creo que ahí hay otra dimensión en la cual, aún si no se dan los acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos siempre son muy difíciles que se den, yo sí creo que hay la posibilidad de avanzar acuerdos humanitarios.